Una gran bienvenida para todas las personas que tienen interés en este tema sobre la democracia directa. En este vídeo vamos a hablar del tercer ingrediente de la receta mágica de Suiza, a través de la cual esta nación ha accedido a niveles de libertad, seguridad y prosperidad muy por encima de todas las otras naciones en el planeta. Este tercer ingrediente contribuye en sí mismo a la dinámica del círculo virtuoso, a la base del poder aspirar a acceder a estos niveles más altos de libertad y de prosperidad. Se combina y potencia con los otros dos ingredientes, a saber, la democracia directa y los gobiernos colegiales, en manera tal que justamente el resultado es una dinámica todavía mayor a que cualquiera de estos ingredientes lograría obtener y contribuir en sí mismos. El objetivo de este vídeo es ilustrar y explicar el por qué y cómo este ingrediente contribuye al bienestar de la sociedad, al buen funcionamiento en realidad ejemplar del Estado suizo y en forma fundamental a la gran cohesión social que existe en esta nación, en el sentido que no hay regiones ni capas sociales que se hayan ido quedando atrás en el tiempo, sino que en realidad había una progresión hacia la prosperidad de todas las regiones y todas las capas sociales en una armonía que es también distintiva de Suiza respecto a otras naciones. Podemos empezar con el primer gráfico. En este primer gráfico, el objetivo es simplemente ilustrar la diferencia que existe entre una nación más bien de tipo centralizada respecto a una nación como Suiza, en términos de la concentración del poder político y financiero a nivel de la capital, del gobierno nacional, respecto a las regiones y las municipalidades que forman parte del Estado de la Nación. El hecho que tenga una forma más o menos centralizada, como vamos a ver, tiene un impacto significativo en la eficiencia con la que trabaja el Estado y al final, en lo que más cuenta, en el generar un mayor bienestar para la sociedad. En el caso de Suiza, el Estado está compuesto por tres niveles, como en realidad la gran mayoría de las naciones en el mundo. Hay un primer nivel que constituye justamente el Estado nacional, hay una constitución, hay un gobierno y un parlamento. En el segundo nivel del Estado suizo está compuesto por 26 cantones. Cada uno de estos cantones tiene su propia constitución y hay 26 gobiernos, como también 26 parlamentos elegidos directamente en forma competitiva cada 4 años. En el tercer nivel del Estado suizo está compuesto por 2.170 municipalidades, cada una con su gobierno colegial, elegido directamente por la ciudadanía respectiva, y hay 460 de estas municipalidades que además tienen un parlamento. En todo caso, todas y cada una de estas municipalidades llevan a cabo al menos una vez al año una asamblea de la ciudadanía en la cual aquellas que no tienen un parlamento juegan también un rol de tipo legislativo, porque por la vía del voto por mano alzada la gente aprueba o no aprueba la entrada en vigor de cambios de reglamentos o leyes pertinentes a la municipalidad misma que las autoridades estén proponiendo. Por cierto que hay una distribución de roles y responsabilidades entre cada uno de estos tres niveles del Estado. Esta es una lista que ilustra un poco justamente qué temas son más bien de uno u el otro nivel en términos de responsabilidad. Por ejemplo, en el tema de la educación, el gobierno nacional es responsable de la educación superior de las universidades. Los gobiernos cantonales son responsables de la educación secundaria y los gobiernos municipales son responsables de la educación primaria y parvularia en sus respectivas áreas geográficas. Como se dijo en el caso de Suiza, cada uno de los cantones y cada una de las municipalidades es libre de autogobernarse, elegir sus propias autoridades y formular y llevar adelante la agenda política respectiva en los temas que
que le han sido asignados según la estructura que hemos visto anteriormente. Esto significa, en particular, que a nivel nacional hay un gobierno nacional con 7 personas y un parlamento nacional con 246 miembros. Al mismo tiempo, hay 26 gobiernos colegiales de nivel cantonal, que en un total hay 154 personas que cumplen con esta función, y hay 26 parlamentos cantonales de distinta dimensión según la ciudadanía que vive en cada uno de ellos, y en total hay casi unas 2.600 personas que cumplen funciones de tipo legislativa en sus cantones respectivos. Además, hay 2.170 municipalidades, cada una con gobiernos colegiales de 5 o 7 personas, lo que se traduce en unas casi 13.500 personas cumpliendo funciones ejecutivas a nivel de cada una de sus comunas. Y dado que hay 460 con un parlamento, hay otras casi 14.000 personas cumpliendo funciones legislativas a nivel de las municipalidades que son parte. Si adicionamos los números, se ve rápidamente que en el caso de Suiza, dada esta gran capilaridad en el segundo y tercer nivel del Estado suizo, hay un total de unas 30.000 personas que cumplen funciones de liderazgo político, ya sea en funciones del Ejecutivo o del Legislativo. Y la total libertad que tienen justamente estos gobiernos, estas estructuras políticas autocontenidas, se traduce en que justamente hay una gran diversidad de formas de organizarse. A nivel tal vez un poco anecdótico, puedo comentar que de los 26 cantones hay 14 en que el gobierno está compuesto por 5 personas y hay 12 en que son 7 personas. Hay 21 cantones en que el gobierno es elegido cada 4 años. Hay 4 en que son elegidos cada 5 años y hay 1 en que se elige cada año. Hay 17 en que el presidente del gobierno se rota cada año. Hay 6 cantones en que se rota cada 2 años, 1 cada 4 años y 2 cada 5 años. Hay 5 cantones en que el presidente es nominado por la ciudadanía. Hay 14 en que el presidente es nominado por el Parlamento cantonal. Y hay 7 en que el presidente del gobierno colegial es nominado por el colegio mismo. Interesante ver esta gran diversidad de formas de organizarse en que en realidad nadie le dice al otro cómo hay que hacer las cosas o piensa que lo está haciendo de forma mejor, y se respeta mutuamente la libertad con la que cada uno haya decidido justamente cómo estructurar la forma de elegir y rotar a sus autoridades. Esta libertad de poder organizarse como uno mejor lo piense, naturalmente se expresa en una gran diversidad de diferencias en cómo se hace la cosa en un cantón o en otro cantón. En realidad hay una serie de chistes en Suiza de cuando se preguntan cierto tipo de cosas, la respuesta siempre empieza que depende del cantón. A modo anecdótico, por ejemplo, se puede mencionar que cuando se trata de las vacaciones de los colegios, en la parte en que se habla italiano, en la parte del Ticino, las vacaciones de verano de los colegios duran 13 semanas. En la parte de la Suiza francesa, Ginebra, Lausanne, las vacaciones de verano duran entre 8 a 10 semanas. En cambio que en la parte de la Suiza alemana, las vacaciones de verano duran solo 5 semanas. Además, los cantones son libres de decidir cuándo empiezan estas vacaciones. Y en muchos casos, unas empiezan ya a principios de julio, en otras a mitad de julio, y hay una gran diversidad justamente que hace que en tantos temas realmente la respuesta siempre comienza con que depende de cantón en cantón, porque es posible que cada uno haya decidido sobre un mismo tema en forma ligeramente diferente de acuerdo a las preferencias de la ciudadanía respectiva. La total libertad que tienen a nivel político cada uno de los cantones es no tener que obedecer a órdenes de un gobierno central o responder a autoridades del gobierno central, se traduce en el tiempo que cada región, la ciudadanía de cada uno de estos cantones, naturalmente puede ir desarrollando perfiles de preferencias de una u otra inclinación política que son muy ad hoc y sui generis a la región de la que estamos hablando. En el gráfico siguiente vemos la estructura justamente
en forma más o menos simplificada de partido de izquierda, centro y derecha, de los porcentajes obtenidos por estas tres tendencias en la elección de los parlamentos respectivos en varios cantones. Y como se puede apreciar, la estructura en realidad pueden ser muy diferentes entre un cantón y otro. Por ejemplo, en la columna de la izquierda, que estamos hablando del cantón Basilea Ciudad, se ve que la izquierda tiene el 44%, recibe el 44% de los votos de la ciudadanía, en la mayoría del parlamento. En cambio que en la columna más a la derecha del cantón Schwyz, la izquierda está una representación mínima en torno al 10%, en cambio que los partidos de derecha tienen claramente una mayoría. El hecho de ver todas estas estructuras tan diferentes en realidad es muy importante. De alguna manera es la prueba que tanto la democracia directa como el instrumento de los gobiernos colegiales son elementos perfectamente compatibles con todo tipo de preferencias políticas. En realidad no constituye ni perturba ningún tipo de ideología, no prefiere una o la otra. Y al contrario, le da espacio a que todo tipo de minorías puedan estar representadas y ser activas en forma armónica y adecuada. Cualquier nación en su estructura política en Chile u otros países en Europa, en realidad en cualquier parte del mundo, probablemente tiene alguna estructura que no está ni al extremo izquierdo ni al extremo derecho de lo que representa en este gráfico. Así que en esencia, la estructura de preferencias políticas en democracias representativas y en la democracia directa, en realidad no hay ningún elemento que uno pueda decir que la democracia directa juega en favor de una u otra forma de inclinación política. Como se puede apreciar en este gráfico, sea el partido de izquierda, de centro o los dos de derecha, tienen un perfil bastante heterogéneo a través de los 26 cantones. O sea, esto de que la ciudadanía, la gente, puede ir desarrollando preferencias muy diferentes según justamente la región en la que se encuentra, el tipo de ideología que se hace más popular y que se vaya expresando de manera tal en porcentaje de votación bastante disímile entre una región y otra, y esto en forma muy armónica y sin que represente un conflicto para nadie. Justamente con el tiempo, además, facilita, incita la tolerancia recíproca entre las distintas regiones, sea a nivel de idioma o cultural, y que cada uno justamente tiene el derecho de formalizar y sacar adelante su agenda política en base a sus propias preferencias. Un otro ejemplo de cómo se manifiesta la total libertad política de organizarse y conducirse como a cada grupo social le parezca más conveniente, lo encontramos en el gráfico siguiente. En realidad es muy interesante lo que se observa aquí. Lo que está a la izquierda es la estructura de preferencias políticas en la elección del Parlamento de la ciudad de Zúrich, que es la municipalidad más grande de Suiza con cerca de 450.000 habitantes. Y el gráfico que está a la derecha representa la estructura de votación y de preferencias políticas en la elección del Parlamento del cantón de Zúrich. El cantón tiene aproximadamente 1.600.000 personas, justamente de las cuales 450.000 viven en la municipalidad, la ciudad de Zúrich, y alrededor de la ciudad vive el otro millón de personas en las otras 150 municipalidades que existen en el cantón. Como se puede apreciar, la diferencia entre preferencias políticas a nivel de la ciudad, la municipalidad de Zúrich, en que el Partido Socialista casi con el 30% tiene la clara mayoría, en tanto que en el Parlamento del Cantón de Zúrich, el partido de más a la derecha, el SVP, tiene el 30% de la votación. Son dos realidades políticas realmente casi una al opuesto de la otra, que forman parte del mismo cantón, que coexisten en forma completamente armónica y pacífica, reflejando el que la libertad política lleve al mismo tiempo a una gran tolerancia entre gente, regiones y personas que justamente pueden tener inclinaciones políticas en realidad bastante diferentes las unas con las otras. Y en forma también un poco más simpática de información, queremos compartir esto respecto a la estructura de los gobiernos a nivel de las municipalidades. En este gráfico, en la columna de la izquierda, se muestra la estructura de preferencias políticas entre derecho, centro e izquierda a nivel de los
Poder Ejecutivo de los 26 cantones, en un total de 154 personas, y como se ve, la gran mayoría, el 42%, representan partidos de derecha. Cuando miramos a los 2.170 gobiernos colegiales en las municipalidades, casi unas 13.500 personas, en realidad el partido más grande, por así decirlo, son los independientes, gente apolítica que no tiene partido. Esto es muy interesante e importante en ilustrar que a nivel de la municipalidad, la gestión de la cosa pública es largamente apolítica. Por cierto que hay personas locales que representan más bien un partido o el otro, pero la vida del día a día y las decisiones que se van tomando respecto a cosas urbanas, de infraestructura, de bibliotecas, de colegios, de calles, etcétera, en realidad son ya guiadas por personas que no tienen per se una orientación política o el interés de imponer un cierto tipo de agenda con doctrinas detrás de ellas. Es un fenómeno muy interesante y generalizado en Suiza. Uno se puede preguntar de qué sirve tener una gran libertad y autonomía política si no tuviera acceso a los recursos que se necesitan para poder formular y sacar adelante la agenda política propia en base a los intereses de las ciudadanías respectivas. Sería probablemente un darse vuelta en buenas intenciones, perder credibilidad de los líderes políticos que no están en condiciones de entregar a la ciudadanía lo que se pide, lo que se interesa. En el caso de el tercer ingrediente de la receta mágica de Suiza, esto es la completa autonomía política y financiera de los cantones y las regiones, se tiene probablemente un elemento fundamental en que esta libertad política en Suiza sea una realidad sustancial, porque, como vemos en este gráfico, son las 26 cantones y las municipalidades que generan y al mismo tiempo gastan 2/3 de los recursos públicos. En tanto que el gobierno nacional genera y gasta aproximadamente solo 1/3 de todos los fondos que entran y usa el Estado. Este gráfico ilustra que esta estructura, con el predominio del segundo y tercer nivel del Estado, no es una cosa nueva. Existía ya terminada la Segunda Guerra Mundial en el 1950 y ya lleva 70 años en que es el caso de este predominio del segundo y tercer nivel. El otro elemento muy interesante e importante de observar es que si uno compara el porcentaje que tienen cada uno de estos tres niveles en la estructura de ingresos y de gastos, la verdad es que son muy similares. Y esto ya indica que en realidad cada una de estas entidades gasta lo que genera y no puede gastar más allá de lo que genera. Hay un elemento automático de disciplina fiscal y vamos a volver a este tema. Si miramos en qué gasta el Estado los recursos que recauda, vemos que a nivel de los cantones y las municipalidades hay tres áreas que concentran de lejos los gastos y los recursos públicos. En primer lugar es la educación. Como se dijo, los cantones son responsables de la educación secundaria, en cambio que las municipalidades de la educación primaria y parvularia. El segundo elemento es el bienestar social, ocuparse de la gente de edad, problemas de gente con desempleo o con problemas físicos de poder trabajar. Y un tercer aspecto son gastos que tienen que ver con la salud. Por ejemplo, la salud pública es responsabilidad de los cantones, no del Estado central. Son ellos que tienen los hospitales cantonales y que se tienen que ocupar de la salud de la ciudadanía en sus respectivas regiones. Y el resto cubre todos los otros aspectos de gastos públicos, transporte, infraestructura, telecomunicaciones, orden y seguridad, defensa nacional, etc. Están cubiertos en todos los otros ítems. Así que, como se ve, un Estado que se concentra en pocas cosas y que las hace muy bien. Cuando se trata de cómo recaudar estos fondos, el gráfico que sigue nos ilustra dos elementos importantes. Uno es que la tasa de impuestos de las personas, que son los gráficos que están a la izquierda, son en general mucho más altos
que las tasas de impuestos en cada cantón a las empresas. Y lo otro es que entre cantón y otro cantón, las tasas de impuestos, ya sea a las personas o a las empresas, pueden tener diferencias sustanciales, prácticamente de 2 a 1 en uno u otro caso. Así que refleja una vez más que cada cantón en sí mismo es, en principio, libre de definir las tasas de impuestos que quiera. Para la gente que ya ha visto los vídeos sobre democracia directa, las autoridades no están en condiciones en forma autoritaria de definir las tasas de impuestos, pueden solo proponerlas y es la ciudadanía que las vota en forma explícita antes de que éstas puedan entrar en vigor. Así que esta estructura heterogénea de tasas de impuestos que se ilustran en este gráfico, cada una de ellas ha sido en algún momento votada por la ciudadanía del cantón respectivo. En el gráfico que sigue, reflejando justamente esta diferencia de tasas más altas a las personas que a las empresas, se ilustra la estructura de recaudación total de impuestos que han recibido distintos cantones según si vienen de las personas o de las empresas. Y lo que queda claro es que en la gran mayoría de los casos, la parte más importante de recaudación proviene de los impuestos pagados por las personas. Indirectamente ilustrando que Suiza es una nación en que es más bien favorable a la actividad industrial porque tiene una carga tributaria a través de todos los cantones de la nación que son más bien livianas respecto tal vez al que se encuentran en otras naciones. Pero aún más allá de eso, y esto es una cosa importante para entender qué es y cómo funciona el Estado suizo, lo encontramos en el gráfico que sigue. Este gráfico ilustra que en el año 2019, la gran mayoría de los 26 cantones, los gastos públicos de las autoridades cantonales equivalían en la gran mayoría de los casos a menos del 15% del Producto Interno Bruto del cantón respectivo. Esto es, el Estado local, cantonal, y el Estado a nivel nacional, es una porción bastante chica de la actividad económica como un todo. Un mensaje importante respecto a otras naciones en que el Estado refleja el 30, el 40, el 50% del Producto Interno Bruto y por tanto la forma de participar o perturbar el buen funcionamiento de los mercados y la economía, al menos en el caso de Suiza, como ya lo hemos dicho en otros vídeos, el país de lejos con la mayor situación económica de prosperidad para toda su ciudadanía, ilustra que estamos en una situación en que el Estado tiene una participación en una proporción más bien pequeña respecto al nivel de actividad económica total de la nación. El gráfico que sigue nos ilustra un punto bastante capital e importante para entender cómo funciona el Estado en Suiza. Y lo que tenemos aquí es la estructura de transferencia financiera entre algunos cantones que son particularmente ricos y una serie de cantones que tienen una condición económica por debajo de lo que se podría definir como la media nacional. Como en todas las naciones, existe la noción de solidaridad de los cantones más ricos a los cantones más desfavorecidos. En particular, hay cantones que tienen prácticamente el 100% de su territorio completamente de montaña, en que la actividad agrícola es muy difícil, históricamente ya viniendo de una situación más bien de pobreza, en que tal vez la actividad industrial es también más difícil por efecto de transporte y etc. Así que esta noción de transferir recursos para compensar los que tienen más con los que tienen menos existe también en Suiza. Como se observa, hay 8 cantones que son contribuyentes netos y hay aproximadamente 18 cantones que reciben fondos de aquellos más afluentes. El punto que hay que mencionar es que el total de montos de transferencia que se hacen de los ricos a los cantones o regiones más pobres es el 0,8% del Producto Interno Bruto de Suiza. O sea, comparado con otras naciones, es nada, es muy, muy poco. Y por cierto que este concepto de transferencia existe también al interior de cada cantón. Por ejemplo, en el cantón de Zúrich hay 160 municipalidades, hay aproximadamente
60 municipalidades que contribuyen, hay 100 municipalidades que reciben, y el total de montos de transferencia representa el 0.6% del Producto Interno Bruto del cantón. O sea que este fenómeno de solidaridad, pero dentro de límites bastante limitados en realidad, que existe a nivel de entre los cantones, existe también a nivel de entre las municipalidades dentro de cada uno de los cantones. Y el hecho que las transferencias en realidad de una u otra dirección sean relativamente pequeñas tiene un impacto muy importante en justamente la disciplina fiscal, que es un imperativo, sea a nivel de los cantones como de las municipalidades. Y esto se traduce justamente en que los déficits son prácticamente inexistentes y en realidad no son tolerados, lo que se refleja en el gráfico que sigue. En este gráfico, en la columna a la izquierda, se ve la estructura en proporción de los 26 cantones, cuáles tienen déficit, menos del 18% de los cantones. La gran mayoría tienen sus presupuestos equilibrados y existe una proporción importante que en realidad generan superávit de una cierta dimensión. Estos superávit son fondos que quedan en el cantón, no parten al gobierno central y constituyen reserva para el futuro en que probablemente pueden llegar años más fáciles o más difíciles de hacerle frente. A nivel de las municipalidades, la columna a la derecha, como se puede ver, la proporción de municipalidades que generan un superávit en su presupuesto es todavía más grande, es más del 50%. En tanto que casi el 20% de ellas tienen déficit, que como se dice, son pequeños y no duran mucho tiempo. Lo que se refleja en esta estructura, y esto es realmente de fundamental importancia para entender cómo funciona una nación en la cual, por un lado, uno tiene libertad política y autonomía financiera, pero justamente el poder permitirse esta autonomía requiere que uno tenga que aprender a estar parado sobre sus propios pies. Nadie puede andar pidiendo y nadie anda ofreciendo o regalando. El común denominador, y esto hace ya 150 años, es que cada cantón y cada municipalidad tiene que aprender, como se dice en Chile, a rascarse con sus propias uñas. Y esto de tener el imperativo de tener presupuestos equilibrados, si tengo más, gasto más y no puedo gastar lo que no tengo, con el tiempo se traduce en un resultado que es en realidad muy interesante, como vamos a ver en el gráfico que sigue. En este gráfico está el producto per cápita en cada uno de los 26 cantones hace unos pocos años atrás. Como se aprecia al extremo izquierdo, hay dos cantones con un producto per cápita excepcionalmente alto. El más alto es Basilea Ciudad, con casi $180.000, o son $200.000 en realidad, por persona. Un caso peculiar, el cantón es solo la ciudad de Basilea, donde tienen su domicilio las grandes multinacionales de la farmacéutica y de la química. Novartis en particular, Roche y otras que ya hace muchos, en realidad más de un siglo, que son parte integral de la ciudad y que son extremadamente ricas y han hecho rica a la ciudad. Pero el resto, la cuarta columna ya es la ciudad de Zúrich. Como se puede apreciar, hay una cierta homogeneidad. No hay una gran diferencia de un cantón a otro, a pesar de que existen diferencias sustanciales de la situación geográfica, las condiciones industriales, una ciudad financiera como Ginebra, como Zúrich, respecto a lugares de montaña que viven del turismo, de la hotelería en invierno, etc. El punto es que ya el producto per cápita de los cantones más pobres, digamos, tienen un ingreso per cápita en torno a los $55.000. Pero lo que más importante hay que ver es que la estructura es bastante homogénea. Y es homogénea a pesar o como resultado de que las transferencias de lo uno hacia lo otro es muy pequeña. Es homogénea porque nadie se ha ido quedando atrás. Es homogénea porque el imperativo de la autonomía financiera obliga a cada uno a no quedarse atrás, a salir para adelante con sus propios recursos, a generar sus propios ingresos y usarlos en forma inteligente de acuerdo a las prioridades y las condiciones propias que cada uno de estos cantones han ido teniendo a lo largo del tiempo.
Y el resultado de esto es que la gran cohesión social que existe en Suiza no es el resultado de un Estado con un rol de redistribución entre regiones y entre clases sociales, sino que es el resultado, digamos, espontáneo del imperativo a nivel cantonal y de cada una de las municipalidades de hacer mucha atención a cómo se reciben y cómo se gastan los recursos públicos, porque por un lado reciben sus propios ingresos, pero no pueden andar pidiendo más que eso para gastar por encima de lo que son capaces de generar por sí mismos. Este es un fenómeno probablemente único que tiene implicaciones en la cultura política de la nación. Como ya dije antes, nadie anda pidiendo y nadie anda ofreciendo. Una otra consideración interesante que se puede hacer en este gráfico es que subyacente a esta estructura, por un lado de un nivel de riqueza tan alto y tan homogéneo, hay que considerar que el Estado suizo, en particular en comparación con la situación de tantas democracias representativas orientadas justamente a una clase política que ofrece y con demagogia y promesas, etc., hay que considerar que en el caso de Suiza, el Estado en realidad se concentra en hacer muy pocas cosas y en hacerlas muy bien. La noción es que la actividad económica, el trabajo, la calidad del mundo del trabajo, es largamente una responsabilidad del sector privado. Ya por más de 100 o 150 años, en ningún momento Suiza ha tenido o ha podido tener una política fiscal como se entiende en otras naciones. Tampoco ha tenido una política industrial como se entiende o se le exige a los gobiernos de las democracias representativas. Y tampoco tiene una maraña infinita de programas con subsidios e impuestos para tratar ya sea de favorecer un cierto tipo de actividad o la creación de empleo o al contrario, tratar de evitar que ciertas actividades se expandan más allá de lo necesario. Suiza tiene una historia de décadas libre de todo tipo de interferencia. El Estado como tal existe, pero las autoridades no pueden gastar más allá de la disposición a pagar de la ciudadanía. La ciudadanía, la voluntad de la gente que define el nivel de las tasas de impuestos. Si llega un gobierno que quiere gastar más allá de lo que genera, significa subir los impuestos y a ese tipo de personas la ciudadanía ni siquiera lo elige porque no quieren que le suban los impuestos. Y al mismo tiempo en que se usan los recursos públicos para generar servicios públicos de calidad, también son todas estas decisiones sujetas a, si es necesario, una votación por vía de un referendo facultativo. Así que cuánto se recauda y cómo se gasta los recursos públicos a la base, por décadas, ha siempre tenido y hasta el día de hoy, la voluntad de la ciudadanía como elemento principal de definir esta estructura y estos niveles. Habiendo compartido entonces algunos de los elementos esenciales asociados a la total libertad política y financiera del segundo y tercer nivel del Estado en Suiza, podemos pasar ahora, y para terminar este video, a revisar una información y ciertos elementos que están a la base de un otro aspecto particularmente distintivo de cómo funciona el sistema político en Suiza. Y esto es el hecho de que, en esencia, no hay políticos profesionales. Para entender esto, podemos empezar con este gráfico que ya lo vimos en otro vídeo. Se refiere al segundo ingrediente de la receta mágica, que es el hecho que el Poder Ejecutivo en Suiza está en manos de gobiernos colegiales de 5 o 7 personas en vez, como en el caso de la democracia representativa, en manos de una persona, presidente o primer ministro. Esto lo podemos asociar o ilustrar en el caso de las democracias representativas con lo que significa poder ocuparse, digamos, levantar el peso y complejidad de la agenda política de la nación, como lo estamos ilustrando en este gráfico. Dado el hecho que justamente la agenda política de una nación como un todo representa un nivel máximo de peso y de complejidad,
esto en sí mismo define qué tipo de personas en realidad estarían en condiciones de poder levantar, ocuparse de estas agendas políticas en forma conveniente. Así que, disculpen en forma tal vez un poco, para la risa, cuando estamos hablando de periodo de elecciones tenemos los candidatos a ser elegidos que se presentan de esta manera. Y una vez que son elegidos estos candidatos, tal vez tienen que cumplir su función de líderes políticos durante algunos años de esta manera. Contrariamente a esta situación, cuando pensamos en el caso de Suiza con los gobiernos colegiales, la diferencia sustancial, estructural respecto al caso de democracia representativa con gobiernos unipersonales es que justamente el peso de la agenda política nacional se particiona en una serie de pesas más pequeñas, más simples, más livianas. Y si combinamos el hecho de poder particionar el peso de la agenda política no solo con el hecho que hay gobiernos colegiales, sino que tenemos un segundo y tercer nivel del Estado con una gran capilaridad y que son autónomos en términos de su capacidad de gestión política, de su agenda regional o municipal, significa que esta partición de las agendas a la vez se puede distribuir no solo en docenas o cientos de personas, sino que se puede distribuir en miles de pesas más chiquitas, mucho más simples y mucho más livianas, por cierto. Y el resultado de poder hacer esta partición es que el peso de la agenda política distribuido entre los miles de personas que asumen funciones en el Poder Ejecutivo Legislativo, en realidad son personas muy normales, que es lo que se está ilustrando con esta foto. En términos de número, como ya lo habíamos mostrado con anterioridad, esto significa que en el caso específico de Suiza, de las casi 30.000 personas que cumplen funciones en el Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación, en el manejo de la agenda política de los distintos niveles, hay los 7 miembros del gobierno nacional y los 154 personas que forman los gobiernos cantonales que hacen su trabajo a tiempo pleno, a tiempo completo. En cambio que los 246 miembros del Parlamento Nacional, las 2.600 personas de los parlamentos cantonales, todos los miembros del Poder Ejecutivo, de los gobiernos municipales y de los parlamentos, se trabaja a tiempo parcial. Son toda gente que, aparte de ya hacer un trabajo privado, usan algunas horas o días a la semana o al mes para cumplir estas funciones que le han sido asignadas. Para ponerlo en términos más concretos, el Parlamento Federal, el Parlamento Nacional, con los 246 miembros, se reúnen solo por 4 periodos al año, con una duración de 3 semanas en cada uno de estos periodos. Todo el resto del tiempo, esta gente tiene un otro trabajo que no es ser activo en el Parlamento. El Cantón de Lucerna, por ejemplo, se reúne 9 veces al año y cada una de estas sesiones dura 2 días. En el Cantón de Berna se reúnen solo 4 veces al año y cada una de estas sesiones dura 10 días. En el Cantón Zúrich se reúnen por mediodía una vez por semana. De nuevo, una forma de diversidad dentro de la unidad. Cada cantón se ha organizado de una cierta manera, pero el común denominador de todas estas funciones es que son algunos días al mes o algunas horas a la semana. Son todas actividades a tiempo parcial. Y esto es lo que se llama los gobiernos de milicia, que Suiza, como probablemente ninguna otra nación en el mundo, ha logrado desarrollar de tal manera que la nación no solo no cae en el caos y en la confusión, sino que al contrario, aumenta la efectividad y la capacidad de gestión del Estado de tal manera que justamente se reciben servicios públicos del mejor nivel en el mundo cuando a la vez se pagan los impuestos entre los más bajos del mundo. Así que si ponemos estos dos elementos, tenemos en realidad una lista bastante interesante de beneficios sustanciales que recibe una sociedad, justamente poder combinar esta forma de gestión
por un lado, gobiernos colegiales y por otro lado, una gran capilaridad del segundo y tercer nivel de Estado que pueden gestionarse en forma autónoma, ya sea política como financiera. En particular, comparado con las naciones con democracia representativa, lo primero que ocurre es justamente que desaparecen los políticos profesionales, no se necesitan. Y al desaparecer los políticos profesionales, desaparecen tantas de las peores deficiencias de las democracias representativas. La corrupción, la demagogia, el antagonismo doctrinario permanente, el interés de bloquearse mutuamente entre gobierno y oposición. Al mismo tiempo, y en forma genuina, se abren las puertas para que la gente muy normal pueda acceder y ejercer cargos de responsabilidad política en forma pragmática, no dogmática, en paralelo con las actividades que tienen en su día a día en forma privada, dado que están muy cerca de la realidad, porque gente que justamente tiene otro tipo de trabajo, hay una sensibilidad al momento de tomar decisiones, de formular leyes, cambiar reglamentos, en que hay un pragmatismo que viene de la experiencia que esta gente tiene en el día a día, en las distintas actividades que puedan ejercer. Es un Estado que, por la vía de los gobiernos colegiales, ha reemplazado el antagonismo por el consenso. Y junto con esto desaparece la prensa sensacionalista que atiza rumores y acusaciones falsas y que va dividiendo la sociedad, radicalizando posiciones. Al mismo tiempo, se elimina por definición el centralismo y el dominio de la partitocracia capitalina. En ese sentido, una descentralización no lleva a la democracia directa, pero la democracia directa, con autonomía financiera y política de las regiones y las municipalidades, inevitablemente lleva a la descentralización y a una democratización de la democracia. Se obtiene seguramente una mejor representatividad y participación de las regiones y minorías en la estructura de agendas políticas y en la conducción de la cosa pública en la nación, a cada uno de sus niveles. Se maximiza la transparencia de la gestión del Estado, aumenta la efectividad, se elimina la burocracia, desaparecen ineficiencias y justamente se llega a una nación como Suiza con los mejores servicios públicos de transporte, educación gratis y el sistema de salud con los mejores niveles que existen en el mundo, cuando al mismo tiempo se pagan los impuestos más bajos prácticamente que existen en el mundo. Esta combinación de beneficios de un Estado de tal eficacia y efectividad es el resultado de estos elementos estructurales que hemos podido compartir hasta ahora. Espero que los gráficos que hemos mostrado, la información que hemos compartido, las reflexiones que han sido expresadas y las conclusiones que hemos obtenido le permitan a las personas que estén mirando este video entender mejor de qué manera la total independencia política y financiera de las regiones y de las municipalidades es un elemento fundamental para permitirle a una nación el acceder a un Estado sustancialmente más eficiente y efectivo en sus funciones y a través de esto, en el contexto del círculo virtuoso que vive Suiza, a permitir justamente a que este círculo se acelere y acceda a niveles todavía más altos de libertad y prosperidad. Para colocar esta información en el contexto justamente de este círculo virtuoso, volvamos al gráfico que ha sido utilizado en todos los vídeos que hemos hecho para poner esta información en el contexto que corresponde. Pasemos a este gráfico. Como se puede apreciar, la total autonomía de las regiones y las municipalidades actúa principalmente en dos niveles de este círculo virtuoso. Por sobre todo, el hecho que las regiones y las municipalidades tengan que ser autónomas, esto es, autofinanciarse y definir por sí mismos en qué forma distribuir los recursos, asignar prioridades de acuerdo a lo que las sociedades de cada región y municipalidad prefieren, ha contribuido a lo largo del tiempo que nadie se haya ido quedando atrás. Se estructura en la situación de Estado en que
Nadie anda pidiendo y nadie anda ofreciendo o regalando. Lo que obliga en esta autonomía, en esta obligación a salir adelante, el que cada región y cada clase social en realidad vaya saliendo hacia adelante por sus propios medios. El resultado de esto es justamente que haya una gran cohesión social en forma espontánea, no a través de una redistribución de recursos del Estado. No hay una concepción de que los ricos tienen que dar a los pobres o los más grandes a los más chicos. El elemento sustancial como contrapartida al derecho a ser independiente, autónomo en términos políticos y financieros, es implícitamente la obligación de salir adelante por sus propios medios. El que tiene más, vive con más. El que tiene menos, tiene que esforzarse para tener más y vivir con lo que tiene. Eso está ilustrado en este gráfico del círculo virtuoso que se cierra a través de este elemento y justamente tiene repercusiones de vuelta a una ciudadanía con una gran educación cívica a través de todas las capas sociales y regiones de la nación y a través de una efectividad, estabilidad y continuidad en el segundo y tercer nivel del Estado y en ese sentido la nación como un todo, que está muy por encima de lo que pueden aspirar y obtener las democracias representativas a través del mundo. Me permito compartir todavía un último gráfico que es de alguna manera el resumen del resumen de lo que constituye en realidad la receta mágica de Suiza. En este gráfico se ilustran los tres elementos que se han ilustrado. Uno es la plena autonomía política y financiera del segundo y tercer nivel del Estado. El segundo es la importancia de los gobiernos colegiales. Y el tercero es el derecho a referendar, más conocido como la democracia directa. Mi impresión, después de décadas de analizar este tema, está resumido en este gráfico. Todos contribuyen al bienestar en una forma fundamental. Ninguno de ellos lo lograría hacer por sí solo. Pero de entre los tres, el fundamental y el más importante es sin duda el derecho a referendar de la ciudadanía. Y si entramos un poco más en el detalle de los tres derechos políticos asociados al derecho a referendar, desde mi perspectiva queda claro que el más importante entre estos tres es el derecho al referendo facultativo del cual dispone la ciudadanía para objetar, de ser necesario, todas las decisiones tomadas por las autoridades elegidas de la nación. Luego, muchas gracias a las personas que han tenido la paciencia de mirar estos vídeos hasta el final. Espero ciertamente que la gran cantidad de información compartida sea y haya sido útil para entender un poco mejor de qué manera y a través de qué mecanismos Suiza se ha transformado de una nación hace 100 años que era sin duda pobre y sin recursos naturales en la nación de lejos más rica, libre, segura y próspera de todo el planeta. Desde mi perspectiva no tengo ninguna duda que esta receta mágica, en particular la democracia directa, puede ser implementada en Chile en cualquier momento. Se podría haber implementado hace muchos años atrás. No hay ninguna condición que tenga que ser cumplida antes de que estos elementos puedan ser implementados para mejorar, democratizar la democracia en Chile y para mejorar el funcionamiento y efectividad con que el Estado saca adelante los servicios públicos que tiene que entregar. Así que no me queda más que agradecer una vez más el tiempo y la atención que le han dado a estos vídeos. Espero que, de nuevo, sean novedosos y útiles para pensar, una vez más, no en el Chile que fue, sino que en el Chile que será. Un saludo.